Hola amigos y bienvenidos una vez más a El Universo por Descubrir. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según de donde nos escuchéis. Y hoy traemos de nuevo a nuestro buen amigo Ruperto Tortosa. ¿Qué tal, Ruperto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, desde la última vez todo ha ido muy bien y, en fin, me alegro otra vez de estar con vosotros y, en fin, espero que digamos cosas interesantes a las personas que nos están escuchando. Muy bien, Ruperto. Sí, debo de decir que la última entrevista que tuvimos fue bastante. Hablamos de tus libros y otro día hablaremos más sobre uno de ellos, que me lo estoy acabando. Y me gustaría hacerte ciertas preguntas, pero hoy vamos a hablar contigo de algo que bien sabes que es, eh, es un efecto, es un hecho que a todo el mundo se le da que pensar, ¿no? Le da que pensar, ¿no? Y sobre todo ciertos investigadores estudian mucho sobre el tema. Es algo que no se sabe el por qué, el cómo y el cuándo. Y vamos a intentar averiguarlo todo contigo sobre los círculos de las cosechas. ¿No es así, Ruperto? Sí, perfectamente. Sí, uno dice el Scorp Cycles, otro le dicen los ciclos de las cosechas, otro, en fin, pero es una cosa que está ya mucho tiempo y yo creo que todo el mundo conoce, Ajá, ajá. o Y casi todo el a mundo. casi todo el mundo, sobre todo en Inglaterra. Sí, que es donde más están sucediendo. Correcto. Quería preguntarte y empezar, Ruperto, si te parece, quería preguntarte, eh, ¿qué crees tú que son los círculos de las cosechas? Bueno, los círculos de las cosechas, ¿cómo decir? Es un poco complejo de explicar a las personas que nunca han oído hablar de ciertas cosas, porque todo el mundo lo está viendo desde un punto de vista muy materialista, e incluso dicen que se han visto como esferas luminosas por la noche, ovnis extraterrestres, no tiene nada que ver con extraterrestres, y que digan lo que digan. Porque yo estuve un tiempo y entonces me di cuenta eh, de lo que era, ¿no? Como ya se ha visto, pues claro, son dibujos hechos en los campos de cereales, eh, son como, no sé, como si estuvieran grabados en el sembrado, incluso, si te das cuenta, tienen que ver mucho con figuras geométricas, por lo tanto, Ujú. con las matemáticas. Fíjate que hay un lenguaje universal que se da por las matemáticas, según ciertos científicos. Las matemáticas es un medio de comunicación. Lo que pasa es que es un poco complejo para hablar ahora de ello, ¿no? Ujú. Estos diseños, algunos de ellos, como ya habrás visto, son complejísimos. Están como impresos en el sembrado. Parece que la mayoría de ellos parece que los hacen por la noche, porque luego al otro día, por la mañana, aparecen todos esos dibujos y esas, porque son fascinantes. Son dibujos que se han observado, e incluso, fíjate, que no están rotos los tallos, aunque están aplastados, están remolinados, arremolinados, están formando, pero no están quebrados, no están rotos. Entonces es algo muy curioso, porque de hecho han intentado hacerlos eh, de forma fraudulenta para Eso te quería, demostrar. eso te quería preguntar, perdona que te corte, Ruperto. Hay ciertas veces que si es para la izquierda es una cosa, si es para la derecha es otra. ¿Cómo va eso? No, mira, ¿cómo decirte? Hace unos años, sobre el año 2000, hubieron varias empresas contratadas que les costó un riñón e trataron de hacer esos dibujos eh, con los medios disponibles que ellos tenían, ¿no? Y para hacer unos dibujos de nada, estuvieron 7 u 8 días. Cuando, 7, 8 días. sí, sí, fíjate que esos círculos, eh, mira, hubo una expedición, ahora que me estoy acordando, hace ya algunos años, que cierta gente, técnicos, científicos, pues fueron a ver, porque en una zona de Inglaterra habían salido muchos, entonces en todas aquellas zonas había unas montañas un poquito donde se veían todos los sembrados, ¿no? Todo Ujú, el valle. ujú. Entonces iban subiendo así por la noche, y una zona muy abrupta, en fin, eh, subieron realmente hasta la cima de la montaña donde con unas cámaras y tal estuvieron observando, ¿no?
Según estas personas, pues cuentan que mientras subían, todos los miembros, que eran 8, 10 o 12 de aquella expedición, pues notaron una fuerte tensión como en el pecho, en la base, incluso en la base del cráneo, Ujú. una presión intensa que en el pecho que incluso les dificultaba la respiración. Llegaron fatal, ¿no? Esto es algo que hace muchos años también me ocurrió a mí, personalmente, una noche, de las muchas que pasé vigilando los cielos con otros compañeros del grupo, cuando en mis años de perseguir a los ovnis, que aquello ya gracias a Dios se acabó, ¿no? Esa sensación, yo por lo menos la he pasado, parece ser que es la que se siente, según estas personas, cuando se está cerca de algún sitio donde va a ocurrir algo de esto, y entonces, pues, producen, no sé, a la mañana siguiente ven la formación de esos nuevos círculos en los sembrados, Mm. sentían como si fuera incluso una carga eléctrica rara, Sí. eh, le envolvía, no sé, es una sensación. Yo a mí me pasó una vez, ya te digo, y hace muchos años. En aquellos momentos se pensó, pues eso, que estaban sintiendo la formación de esos círculos de las cosechas. Sin Ajá. embargo, no se vio nada, no se notó nada, otra anomalía. Nunca ninguna vez habían sentido aquella sensación que estaban notando cuando subían, ¿no? Después, por la mañana siguiente, sobre las 5 o las 6 de la mañana, vieron, eso se trataba sobre el año 2000, creo que fue en agosto, vieron en los sembrados, allí abajo, impresos en ellos, unos nuevos dibujos, que por la tarde anterior no había nada. Y fíjate, y se contaron, por lo menos, dice que más de 100 círculos Más formando. de 100. Sí, sí. Y fíjate que fue de la noche a la mañana. Entonces, yo me acuerdo, perdón, que hace unos años se contrató a unas personas para que hicieran esos círculos y para hacer unos círculos más sencillos, incluso rompieron los tallos y todo. Claro, claro, eso es lo que yo Tardaron, me refería, tardaron ¿no? Que menos se 6 o notaba 7 que realmente la mano del exactamente. hombre estuvo por allí. Era un fraude aquello. Querían como romper, no sé, romper ese encanto. Quería que la gente dejara. Y no han podido, no han podido. Porque esos círculos no son hechos por el hombre. Ahora cuando entremos un poco más en detalle, Ujú. la conclusión que he llegado es una serie de... Porque si tú no lees, por ejemplo, a Paracelso, a Jacques Sí, Vallée, a sí. Nikola Tesla, pues a lo mejor no caes en lo que son realmente esos círculos. Ya te he dicho antes que tenían que ver con las matemáticas. Las matemáticas es un lenguaje. Además, los círculos de las cosechas, para mí, cada uno de ellos es un mensaje subliminal. Pero Eso quería clara, preguntarte. Es otra, claramente. otra pregunta que tengo que hacerte sobre ellos es, Ruperto, realmente esos signos, ¿qué son para ti o qué pueden llegar a significar? Porque Mira, yo muchas veces los veo y veo formas geométricas, sí, pero sí, no... perfectas, ¿eh? Muy bien hechas, eso no Sí, se sí, sí, puede hacer. correcto, ¿no? Eso no se puede Incluso hacer de la noche a la mañana, increíbles dibujos. claro. No se puede hacer de la noche a la mañana sin dañar los tallos. Porque realmente, cuando se hicieron artificialmente, o sea, de forma fraudulenta, rompieron tallos, hicieron un desastre en los... Sí, hicieron dibujos, pero un desastre. Los Ujú. examinaron todos rotos, todo. Y los reales círculos de las cosechas no rompen la... ¿Y cómo puede ser eso que no se pueda, que no se rompan los tallos? Porque normalmente cuando se aplastan los tallos se quiebran, se rompen. Entonces, eso no sucede cuando son reales, cuando son verdaderos, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener un concepto distinto un poco de la realidad de todo, porque la gente tiene unos conceptos muy materialistas. Además, fíjate que es que sabemos, están las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Hay dos fuerzas debatiéndose en este mundo, ¿no? Ujú. Por una parte, aunque suene a tontería, no es ninguna tontería. Lo que pasa es que la gente tiene otros conceptos. Entonces, claro, han hecho de estas palabras, han hecho un bulo, las han desprestigiado. Por ejemplo, hablamos de ángeles y hablamos de luciferes. Sí. Han desprestigiado las religiones, todo esto, ¿no? Entonces han hecho, no sé, algo, lo han prostituido. Cuando hablan de ángeles o tal, esa gente está chiflada. No, hay algo de realidad y una realidad muy presente. Fíjate,
hay Jacques Vallée, ya hablaba en su libro Pasaporte a Magonia, hablaba de unos elementos que vivían en los bosques, a los que se le llamaban elementales. Sí. Los elementales son los espíritus de la naturaleza, pero hay dos versiones, el mal y el bien. Por ejemplo, están los elementales negativos, digamos lo que son guiados por magos negros, luciferes, etcétera, llevan esa esencia maligna de, no sé cómo explicarlo, ¿eh? Tú habrás oído hablar de los trasgos, los Los maridillos, Trasgus, ¿sí? esos duendes, Los eso. burgosus, Sí, 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 ¿eh? sí, sí. Los Sobre todo en el diaños, norte de España. el diaño burlón, ¿eh? Los enanucos vigoristas, Ujú. los cuélebres, que son los famosos reptilianos, son elementales, no son ningún extraterrestre ni tonterías de esas, no, son los cuélebres son otro tipo de elementales, los de Jin, de los musulmanes, Ujú. los incubos y sucubos, estos son todos elementales negativos. Todas esas fuerzas negras, digámosle que están a la De cabeza las de que se todo ello. alimentan de nosotros Sí, sí, de con nuestra. nuestras emociones y sentimientos. Exactamente. Y cuanto más malas y más sufrimientos y más fuertes, Más ellos se es alimentan, como más... Sí, cigalas a la plancha sí, claro, para ellos. claro, 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 claro. Eh, Entonces, pues, sin embargo, pues, por otra parte, se dicen en unas leyendas muy antiguas, en donde los ángeles trabajan con los elementales. ¿Tú te acuerdas de aquella serie de David el Ennomo? ah, sí. Bueno, pues fíjate, aunque es un mensaje subliminal que nos dio el autor de esa serie, eh, salían los gnomos, Ujú, pero claro, gnomos, que son los espíritus de la tierra, ujú. en donde los más avanzados son las hadas anyanas. Toda aquella persona que ha estudiado un poquito no sé, los espíritus de la naturaleza, entre ellos Paracelso. Paracelso tiene un libro que habla, es estupendo. Lo que pasa es que son libros velados, son para aquel que pueda leer, que tenga ojos para ver y oídos para oír, ¿no? Ajá. Nikola Tesla hablaba también de la energía escalar, de la electricidad fría, de Algún los día hablaremos de Tesla, es un de los tema que me éteres. encanta. Claro, si es que todo esto tiene que ver. Yo en mi libro, en Desvelando el Gran Misterio, en el capítulo 8 de Ujú, Descorriendo Cortina, hablo de todos estos elementos, que son ujú. elementos, son espíritus elementarios, son su constitución esotérica. Fíjate que por una parte los ángeles trabajan con estos elementales, digámoslo así, positivos, como gnomos, ondinas, que Ujú. son las ondinas son los espíritus del agua, los espíritus del aire son los elfos, silfos. No sé si tú acordarás alguna noticia, incluso ¿cómo se llamaba? Bueno, una gran persona y un estudioso de los ovnis como Antonio Rivera, Sí. que hablaba que en la Segunda Guerra Mundial pues habían unas esferas luminosas, muy luminosas, que entraban a los aviones, Ujú. atravesando las paredes, que Es le llamaban más, los Ford Fighter. los Foo Fighters. Es más, Exactamente. esos Foo Fighters, el ejército alemán se los apuntaba como derribados muchas veces. ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, sí, Conforme bueno, entraba. según Sí, el bueno, ejército nazi, bueno, sí. pero conforme entraban a los aviones salían. Son espíritus elementales del aire. La gente se ríe de todo ello. Pero Mm, por suerte o por desgracia, no lo sé, pero yo sé de muy buena tinta, por mi propia experiencia, que existen. Fíjate una cosa muy curiosa. En la cruz, que dicen que crucificaron a Jesucristo, en la parte de arriba ponía un letrero que ponía INRI, unas iniciales, que son las iniciales de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. No es otra cosa, no quería decir otra cosa. Entonces estaban representando algo. Mira, la gente, es que es muy difícil la verdad, de hablar de estas cosas si no se tienen unos conceptos detrás. La gente se cree que los ángeles son cualquier cosa, que hacen que a través de las cartas, que no sé qué, que hablan con los ángeles, que le dan mensajes. Eso es imposible. Nosotros no estamos preparados. Es como si tú a una hormiga le dijeras, oye, monta en bicicleta y luego tal. pero Pues, Ruperto, para eso estamos aquí, con claro, para personas aprender. contigo que divulguen, que digan, que Claro. hablen y que nos Mira, escuchen en tu libro, para poder en tu li- aprender día a día. claro.
Es Pero muy es que importante. quiero quitarle un poco de la cabeza a la gente que pueden hablar con los ángeles. ¿Qué va, hombre? Por Dios. Los únicos que pueden hablar son los luciferes a través de una de las secciones de la médula que, espinal que lleva, que no son ángeles. que No va, son, no no son llegaron a ángeles. ser ángeles. No, no, pero de todas formas que no son ángeles, que hay que quitar el misticismo religioso, hay que apartarlo de Claro, todos estos seres y de todas estas dimensiones mira, que existen en este universo y que claro, existen en este planeta, pero se insiste en ponerlo religiosamente y hay que exactamente. apartar. La Hay que religión olvidarse un fue... poco de las religiones. No, un poco no, muchísimo. Pero Muchísimo, bueno, todo, todo. continuando con Dice, el tema, que nos salimos sí, de sí, ahí y pero es que podemos quiero seguir. llevarte a un sitio. Mira, Dime. en mi libro, en la página 43 de mi libro, ¿Cómo no eran extraterrestres? Pues Ujú. fíjate, en la página 43 yo hablo y digo, como ya se ha comentado con anterioridad, los seres de una oleada de vida siempre necesitan a la que viene detrás para su propio desarrollo. En este caso que estamos hablando de los ángeles y lucíferes, nos necesitan, pero referente a ellos son muy diferentes la forma de actuar con nosotros, los unos y los otros. Los ángeles llegaron a su estado actual por haber conseguido dar el paso definitivo al final de su periodo como humanos, es decir, pasaron la prueba final, supieron fundir el intelecto fuego con el amor agua. Entonces ellos recibieron de la oleada anterior, los arcángeles, la revelación. Es la forma en que se obtiene un conocimiento sobre algo, pero de una vez y al completo, por así decirlo, sin necesidad de utilizar la razón. Esta es la forma de enseñar que tienen los arcángeles. De esta forma obtuvieron su sabiduría los ángeles. Estos, a su vez, tienen su forma de instruirnos, diferente también de los anteriores. Los ángeles no construyeron el cerebro, no les hizo falta, como nosotros tuvimos de necesidad de hacerlo. No les hizo falta desarrollar ese órgano. Hay algo importantísimo a tener en cuenta. Utilizaremos este razonamiento para no ser confundidos por los otros. Esto es lo que yo quiero que la gente tenga muy en cuenta. Nosotros no, mira, los ángeles nos transmiten a través de los espíritus de los elementales, los ángeles trabajan con el reino vegetal. Los ángeles es la humanidad anterior a nosotros. Ellos fueron humanos como nosotros, lo que pasa es que su densidad era distinta. Cuando ellos dieron el paso y consiguieron llegar a lo que son hoy, ellos tienen un avance tan enorme que no pueden comunicarse con nosotros directamente. Entonces tienen que hacerlo a través de mensajes subliminales. Entonces, los círculos de las cosechas son efectivamente eso. Y los hacen los espíritus de la naturaleza, como los Mm. gnomos, las hadas, eh, eh, los elfos. Todos estos trabajan con los ángeles y transmiten Y esos mensajes. entonces, eh, Y además eh, trabajan con los éteres. Nosotros trabajamos con el mundo, con los minerales. El ser humano está trabajando con los minerales en su evolución. Los ángeles están trabajando con el reino, con la parte superior del mundo físico, las regiones etéreas. Ellos tienen un conocimiento que no te puedes ni imaginar sobre las regiones etéreas, sobre la constitución de esos materiales, del que ya hablé anteriormente, sí. las auroras boreales, el electromagnetismo, la electricidad, no saben definir físicamente qué es, pero ellos trabajan, los ángeles sí que saben lo que es, y tienen muchísima más experiencia que nosotros en tocar esos materiales. Entonces, a Entonces, través de Ruperto, esas fuerzas, perdón, esas per- fuerzas, perdona que te consiguen. corte, pero estamos hablando de que ya esta teoría que nos estás exponiendo deja fuera la teoría alienígena. Claro, mira, ¿qué son los ovnis? Es que la gente tiene una confusión muy grande con los ovnis. Los ovnis no es nada extraterrestre. Es un 99% que son de aquí, es todo de aquí. Lo que pasa es que la gente desconoce muchísimas cosas. Entonces, para llegar realmente a saber qué son los ovnis, tienen que pasar antes muchas cosas por su vida y comprender ciertas cosas antes, tener una base, tener unos conceptos distintos. Mira, todas esas esferas que se han visto precisamente cuando se producen estos círculos de las cosechas por la noche, todos esos círculos, todas esas esferas luminosas que están revoloteando por encima de los sembrados, son precisamente elementales. En esos momentos pueden ser incluso gnomos o pueden ser los elfos, como los Force Fighters que se hablaba en la Segunda Guerra Mundial. La gente desconoce todas estas cosas. Por ello, llevan al extremo. Pero Ruperto, tenéis que tener en cuenta que y en este mundo de incredulidad en el que vivimos, hablar de elfos y gnomos Sí, es verdad que sí, a que parece una cosa tonta.
Pues no, señor, fíjate, Es muy es del arriesgado. Señor de los Anillos, ¿no? Sí, pues mira, esas películas y todo eso traen unos mensajes al inconsciente. De vez en cuando yo veo eh, unos mensajes maravillosos, como las películas de Star Trek. Eh, eh, no sé cómo decirlo. Eh, no, perdona, La Guerra de las Galaxias. Mm. Traen unos mensajes subliminales a la gente. Mm, Es que no se puede ir directamente a la gente. Mira, tú vas directamente a una persona y le dices que los extraterrestres no existen y se toman por idiota. A mí me han negado muchos programas precisamente por eso. Pero llegará un momento que la gente se está dando cuenta ya, gracias a Dios, se está dando cuenta de que todo eso no es extraterrestre, son elementales. Y todo lo que se mueve en los círculos espiritistas, en los círculos de contactados, todo esto es lo mismo. Pero son cosas, además en el vídeo que hice con José Franco, precisamente lo digo, eso no es nada extraterrestre. Quizás algo extraterrestre pueda ser un 1%, que es cada 2 años, que sí, del planeta Marte, cuando llegan a estar uno cerca del otro. Esas dimensiones individuales de cada uno, esos mundos más superiores se entremezclan. Y entonces sí que puede haber algo. Pero no es lo que en todos estos movimientos se realiza. Y en los círculos de las cosechas, precisamente, son son esos mensajes que, digámosle así, la parte buena, está tratando a la humanidad. Si no, ya lo verás en unos años, como lo que estoy diciendo ahora, verás cómo se va descubriendo. Lo que pasa que hasta que no se rompa ese dogma de los extraterrestres, de los alienígenas, no se podrán comprender ciertas cosas. Por eso llevamos 50 o 60 años con lo mismo, exactamente igual. Yo leía revistas de Karma 7, Mundo Desconocido, y siguen igual. ¿Qué han avanzado? Nada, siguen igual. Entonces, si no tiras por otros derroteros, si no investigas otras cosas, si no tienes en cuenta esto que te estoy diciendo, no vas a descubrir nada. A mí me ha pasado. Y gracias a Dios tuve la gran suerte de descubrir muchas cosas. Y estas cosas que te estoy diciendo, aunque parezca que no, y como tú dices, parece que sea el Señor de los Anillos, eh, ahora de momento suena a cuento, suena a fantasía. No, mira, hay unas películas que hicieron en dibujos que se llamaba, era un niño que trabajaba con, con los espíritus de la naturaleza del aire, luego empezó a trabajar con el agua. Una película fantástica. Es de dibujos animados, creo, pero es fantástica. ¿Cómo? ¿Cómo empieza? Además es un mensaje que nos da terrible, maravilloso. Empieza a trabajar, a dominar el aire. ¿Cómo era? ¿Airbender? Creo que sí, exactamente. Pero no, no es de dibujos, es de un monje que es No es de dibujos. el elegido, correcto, Sí, es el sí. elegido y aprende a Empieza a utilizar la dominar los tierra, el fuego, elementales el del aire, agua y todo, luego sí. del agua, Y el viento, ¿eh? sí, sí, sí. Viento. Entonces, todo Airbender. esto tiene mucho que ver con todo esto. Entonces, ¿cómo crees tú que se pueden hacer eso? Los extraterrestres, ¿pero qué extraterrestres? Si no se puede viajar por el espacio, como ya en otra ocasión lo he dicho. Es que no se... Eso, Ruperto, Y fíjate, te voy a decir un una día cosa. te lo voy a rebatir, ¿eh? No, mira, Te lo voy a mira, rebatir, ¿eh? fíjate un momento. Tú cuando duermes, tú, yo, todo el mundo, salimos de nuestro cuerpo. ¿Quién sale de nuestro cuerpo? Que el cuerpo se queda en la cama, con una mitad que se va, o sea, una mitad que se queda de algo energético que nos mantiene las funciones vitales, nos mantiene la respiración, nos mantiene la circulación sanguínea, nos mantiene la digestión, etcétera, etcétera. Pero hay otras cosas que se salen. El espíritu sale por la fontanela de la cabeza, salimos, pero no podemos salir limpiamente. Salimos con otros vehículos, como el cuerpo físico, pero son otros vehículos de naturaleza más sutil. Y nos movemos, normalmente se dicen los mundos de los sueños. No, nos movemos en otras dimensiones, así para que nos entendamos. Pero estás recubierto de otros vehículos. Tú, en un planeta distinto del nuestro, con unas dimensiones distintas, de un material distinto del nuestro, tú no podrías salir del cuerpo y si sales morirías, porque no son de la misma constitución esas dimensiones que son individuales en cada planeta. No puedes. Es decir, eso hay que comprenderlo muy bien, porque es difícil, ¿eh? A mí me llegó hace muchos años, me costó entenderlo, pero al final me di cuenta. Y claro, entonces
caí en la cuenta de diarrea. Es así. Bueno, un día te invito, aparte de todo esto, te invito otro día más adelante en hacer otro programita para experimentar perdón, para tú exponer tu caso y yo te voy a poner, como bien sabes que me voy por un poquito más por el lado científico. Sí, pero es que, mira, Expondremos las dos cosas e intentaremos llegar a claro, un vamos a ver. argumento específico que podamos decirles a nuestros telespectadores y radioyentes del por qué estas dos teorías que son las posiblemente más cercanas a lo que es la realidad, ¿no? La tuya expuesta un poquito más cercano a la espiritualidad y la mía expuesta un poquito más a la científica y a lo que se sabe, se puede saber o se puede llegar a saber, ¿no? Mira, ¿qué es la ciencia oculta? La ciencia oculta es el límite donde termina la ciencia oficial. Sí, claro. Son dos ciencias que se unen. Mira, hubo una época un poco lejana, un poco más allá de la Edad Media, en donde la ciencia, el arte y la religión o lo espiritual se separaron para, para desarrollarse individualmente. Pero tiene que haber un momento en un futuro en que la ciencia, el arte y lo espiritual deben unirse otra vez. La ciencia tiene que ser más espiritual. Lo espiritual tiene que ser más científico. Y de las dos, ciencia y misticismo, se formará un arte. Es decir, es que son cosas que, claro, estamos aún en tiempos muy tempranos para todo esto. Es igual que Nikola Tesla, cuando hablaba de ciertas cosas, se reían de él. Quizás se adelantó un poco a su tiempo, pero es que era necesario que pusiera esas bases en un futuro. ¿eh? Si tú repasas en mi capítulo 8, Ujú. Descorriendo cortinas, hablo de una serie de sucesos con estos elementales y hablo de ciertos, bueno, los más conocidos, los trargos, los maridillos, los bucosus, los diaños burlones, en fin, los espíritus, los gnomos, las Ujú, hadas, las ujú. andinas. De todo esto pasa que eso se ha olvidado, eso estuvo muy de moda en la Edad Media, cuando la gente aún disponía de esa clarividencia negativa, veían todas estas cosas, pero es que eso se fue perdiendo a medida que nos fuimos introduciendo en la materia, en el mundo material. Entonces, hasta que el ser humano no se eleve y empiece otra vez a buscar en las zonas altas, no podrá, pero ya verás, tú que eres joven, verás como en un futuro, no muy lejano, verás las cosas que se van a ver. Además, de hecho, ya se están viendo, por lo que es la mecánica cuántica, cosas que te parecen, "Che, eso no es así, dos puntos distintos, o sea, un punto, entrar por dos agujeros distintos a la misma vez, eso es un imposible, pero eso es así. Eh, es que es un poco complejo. Por eso te digo que a la hora de, fíjate, son mensajes subliminales. Todos estos dibujos que se plasman en los sembrados están actuando un poco con la humanidad. Tú ten en cuenta en que están haciendo incluso una cantidad de fraudes para... Eso es lo que te quería preguntar, el por qué de tanto fraude en los círculos de Porque la igual que cosecha. los ovnis, ¿por qué en los ovnis hay tanto fraude de tantos montajes y de tanto? Porque se está haciendo una especie de lucha en contra. Quieren defraudar todo. Mira, tú hablas de ovnis en cualquier sitio y ya te miran por encima del hombro. Tú hablas de los círculos de las cosechas en este sentido, en este camino, en esta línea y te hacen lo mismo. Entonces tienen que desprestigiar como sea lo Ujú. uno y lo otro. Entonces van a hacer, mira, yo me acuerdo de unos años que salieron dos o tres hombres mayores haciendo allí con unas tablas, esas son tonterías, Dios mío. Pero vamos a ver, ¿cómo van a hacer esas personas? Eh, bueno, esas cosas tan perfectas, que parece que hayas estado con un cartabón, una escuadra y un compás gigantes haciendo... Eso es imposible, hombre. Si con los medios que hay hoy en día, esas empresas de ingenieros que contrataron para hacer, no consiguieron y se tiraron 7 u 8 días para hacer un círculo de aquellos, por Dios, ¿cómo en unas horas se van a hacer esos círculos tan perfectos? Es que eso cae por su peso, eso es una cosa lógica. Si piensas en la lógica,
verás que hay algo que no cuadra. Entonces Bueno, Ruperto. la ciencia tiene que ser en un futuro más espiritual. No puede ser. Ten en cuenta que cuando una ciencia es totalmente científica, material, llega un momento que hay un desequilibrio y se puede producir muchas cosas. Lo que pasa es que se tienen unos conceptos distintos, Sí. aún estamos, ¿cómo decirte?, imbuidos en el materialismo. eh, entonces, claro, la gente tampoco dispone de una clarividencia De, y una clariaudiencia. pues, pues si te parece bien, Ruperto, vamos a ir Pero, terminando lo que sí. pero ten en cuenta, Sergio, te lo digo de verdad, ¿eh? Y verás tú como en un futuro me darán la razón. Como a Tesla, no me puedo Eso comparar a él. es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Que nos quedamos con tu teoría, la cual nos parece tan interesante. Por eso Sí, yo también. nos gusta tenerte y nos gusta escucharte. Como te digo y te comunico desde aquí, he estado recibiendo tan buenos comentarios sobre tu anterior entrevista. En decirte que les gusta mucho a muchísimas personas escucharte y creo que el primero soy yo que le gusta escucharte y te agradezco de nuevo tu tiempo, tu sabiduría y te emplazo para otro, como te he dicho, para poner esto, para exponer estas, ya te lo digo, porque luego tenemos los tiempos un poco cortados, yo estoy trabajando, durmiendo, como tú bien sabes, apúntatelo para dentro de 2 semanas hacer un vídeo de estos puntos de vista, tanto espiritual y yo científico, y me harás preguntas si te parece, y yo te haré ciertas preguntas, y creo que puede ser un programa muy interesante el que hagamos con estos dos puntos de vista, que son los mayoritarios y los más loables y normales que puedan dar o darse hoy en día, ¿no? Pero Eh, ya te digo que estas dos versiones de lo que es la ciencia oficial, la ciencia oculta, tienen que unirse. Tienen un punto de referencia en donde se unirán. Ya lo verás. espero, De, espero. de hecho, Nikola Tesla estuvo uniendo eso. Lo que pasa es que a Nikola Tesla no lo entendieron, a Paracelsa tampoco. Y a Jacques Vallée, en su libro de Pasaporte a Magonia, tampoco lo entendieron. Pero Uh en un -huh. futuro se entenderá, ya lo verás. Esperemos. Ruperto Tortosa, de nuevo, mi gratitud. Yo te contaría muchísimo de los círculos de las cosechas, pero es que es una tontería. Vienen en los periódicos, vienen en libros, pero con esos conceptos distintos. Yo No, no no, voy por queríamos ahí. algo así, queríamos una nueva teoría sobre ellos porque siempre se habla y se dice lo mismo, ¿no? Lo interesante hoy en día no es sacar la noticia que pueda estar ya muy quemada, sino en dar voz, dar voto Otras incluso explicaciones, a otras teorías que son las claro. necesarias, ¿no? Fíjate una cosa, Sergio, antes de terminar. Ujú. Vamos a ver. De los ovnis, 40.000 veces. Lo mismo. Todo casos, avistamientos, No, 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 testigos. es que, a Pero ver, no. Y eso es lo que yo me fíjate, estoy... y en los círculos Correcto. de las cosechas, que si ahora este círculo, este es maravilloso, este otro círculo, guau, el otro, guau. Pero todos son casos, casos y casos. Pero, ¿quién me cuenta la realidad? A ver, el por qué no se rompen esos tallos. El por qué no se quiebran cuando han intentado hacerlo grandes ingenieros y no han conseguido, han roto y han destrozado todo. Ujú, ujú, Entonces, ujú. ¿cómo no se explica esas cosas? Es que siempre es lo mismo. En las experiencias cercanas a la muerte, lo mismo. Lo mismo que con los ovnis. Sí, Muchos sí. casos que cuenta esto, pero nadie da realmente ese concepto de lo que es. Yo esas experiencias las he vivido, Sergio. Y he tenido familiares con esas experiencias muy cercanas a mí, que han estado a la borde Tienes, de la muerte. tienes muchísimas cosas que contarnos, Ruperto. Y Ay, es... lo que pasa es que esas son cosas que yo no puedo decirlas en un medio público, porque es que se reirían de mí. Hay Bueno, ciertas bueno, bueno, cosas bueno. que debo Eh, callarme. querido Ruperto, eh, estamos, Una siempre lo vez digo, hablo tenemos mucho que de hablar esto, sin salir al aire, eso sí. Pero de porque al todas aire formas yo te tengo que no puedo decir decir, no que, puedo por decir ejemplo, ciertas cosas. si tú hablaras de esto fuera de este país, de nuestro querido y amado país España, Que es eh, maravilloso, no pero pasa absolutamente no nada. sabemos apreciarlo. No pasa absolutamente nada si Justamente hablamos de decía, todo lo que tú quieras hablar fuera claro, de este país nuestro. hay otra forma.
Aquí Ujú. se dice, antes era una España grande y libre y hoy son muchas pequeñas y cabreadas. Y es así. Muy buena, pequeñas y cabreadas. Sí. Ruperto Tortosa, 1.000 millones de gracias otra vez por estar con nosotros. Te emplazo A mí me para encanta próximos vuestra programas. información. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que no se pueden decir, Sergio. Bueno, bueno, para eso Se estamos, pueden para comentar a nivel particular. la próxima vez, Ruperto, intenta decirla de otra manera. Seguro que Que, que no hay sé, diferentes es que formas. no sé decirlas de otra manera, Sergio. Seguro que sí. La comentamos y hablamos. De todas formas, insisto, para que luego no haya confusiones, para dentro de 2 semanitas, que estés tranquilo, eh, eh, hablaremos de estas dos versiones. Apúntate preguntas que me tengas que hacer, que yo ya te las diré, y yo Sí. te haré preguntas sobre la espiritualidad en la ciencia, ¿vale? Pues tú cuando quieras me mandas un correo o me mandas en el chat, me mandas todas esas preguntas que tú quieras Perfecto. hacerme. Lo que pasa que ya te digo, como te he dicho antes, Sí, al empezar, no he podido preparar nada, no he tenido tiempo, no me has dicho nada, pero entonces eso, Ruperto, te honra como escritor, te honra como persona loable y persona humilde y honrada y de sabiduría en todos estos temas que para mí, insisto, es un honor tenerte en el universo por descubrir. Muchísimas gracias, Ruperto, una vez más. pues nada, pues a ti, Sergio, y a ti y a Elena, a los dos, Sí, sois los que lleváis esto, que para mí pues os aprecio, me habéis demostrado muchas cosas buenas y estoy encantado de estar con vosotros y siempre, pues eso, siempre que entre dentro de mis límites me tendréis a vuestra disposición. Cosas que se pasen ya, pues quizás a lo mejor no pueda. pero será Pues bueno nada, escucharte decir, lo siento, esto no puedo hablarlo. no, no es que, mira, hay muchísimas cosas que se han quedado en el tintero, yo no puedo decirlas a nivel público. Es Lo que sé, lo habría sé. muchas cosas. Mira, una vez se me ocurrió decir una serie de cosas y tú no sabes el aluvión que recibí de ella, e incluso por teléfono, amenazándome y todo, diciéndome que era Madre mía. gilipollas, así, hablando un poco a lo bruto, que era tal, chico, vamos a ver, ¿a ti no te gusta? Pues no, apagas el No, receptor no. y ya está. Yo no obligo a nadie, pero en No, fin. no, no. Y es Bueno, en así. fin. Pues nada, Sergio, Un ha abrazo sido un muy placer. grande, Ruperto. Y Muchas yo gracias. también. Os doy otro abrazo. Venga, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.